Buenas tardes, muchas gracias por su compañía en este momento. Los saludamos en esta tarde lluviosa y fría, agradeciendo muchísimo el que nos acompañen esta tarde en este nuevo encuentro promovido por la Asociación de Exalumnos del Colegio San Ignacio hacia San Ignacio. Para quienes no me conocen, yo soy Clara Marcela Mejía, soy la directora de la asociación y esta tarde pues vamos a asistir a la charla sobre una visión general de la eutanasia a partir de la bioética, la religión y la legalidad, como todos ustedes pues atendieron la invitación que les hicimos. Esta será conducida, como bien también saben, por el doctor Hernán Mira Fernández. Y los comentarios que ustedes nos quieran hacer, las opiniones y las preguntas que tengan para esta tarde, pues harán mucho más interesante y nos alimentará muchísimo más los conocimientos. Así que desde ahora los invito a que participen activamente. La idea es que después de que el doctor termine su presentación, abramos el espacio para las preguntas y las respuestas. Ustedes nos dejan sus preguntas en la caja de comentarios y en la medida que vayan llegando las vamos haciendo. Al igual que todas las charlas virtuales que desde Hacia San Ignacio hemos promovido desde el año 2020, pues lo que estos espacios pretenden es generar conocimiento, generar también, compartir experiencias, conocimientos, hobbies de todos nuestros invitados. Las opiniones que aquí se comparten, los conocimientos y los conceptos que se emiten en estos espacios en nada comprometen ni el sentir ni el pensar de la asociación ni de sus directivos. La idea es que tengamos un espacio en el que podamos conocer muchos temas y el de hoy sabemos que es un tema que puede generar alguna controversia, así que vamos a esta tarde a asistir a este tema sobre la eutanasia desde una visión desde la religión, la bioética y la legalidad. Será entonces a cargo del doctor Hernán Mira Fernández. Él es ignaciano promoción del año 1964. Es médico psiquiatra de la Universidad de Antioquia, profesor jubilado de la Universidad de Antioquia, profesor de cátedra en bioética también de la Universidad de Antioquia y del CES. Es miembro del Centro de Fe y Culturas, fundador y es coordinador de la Cátedra de Formación Ciudadana Héctor Abad Gómez en la Universidad de Antioquia. Les agradezco entonces nuevamente su compañía, les invito a que apaguemos los micrófonos y solamente nos dediquemos a escuchar al doctor Mira, a ver su presentación y todas las preguntitas que quieran hacernos, nos las pueden dejar en la caja de comentarios y vamos a poderlas evacuar en la medida que el tiempo nos lo permita. Doctor Hernán, muchas gracias, bienvenido usted y todas las personas que sé que usted ha invitado esta tarde a que nos acompañen. Este escenario, esta pantalla ya es suya, así que adelante, muchas gracias por atender nuestra invitación. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presencia, quienes están ahí presentes. Y pues esta charla nació de una invitación que me hicieron pues un grupo de sacerdotes de Río Negro y que entonces quisieran pues conocer algo sobre la eutanasia, pues más o menos para debatir, para reflexionar. Y entonces esta es la idea. Esta es una charla como digo, pues como que invita a reflexionar. Yo no aclaro que no estoy diciendo pues que específicamente esto es mi posición y que no la cambio, sino como es en ética, siempre se debe estar reflexionando sobre estos temas, particularmente pues en temas que son tan, digamos, tan complejos. Y esa es la idea, acordándose pues que la ética es una discusión y reflexión sobre la moral.
Bueno, entonces empecemos con la historia. Y la eutanasia, pues la eutanasia como palabra etimológicamente alude al latín científico eutanasia, y este es del griego antiguo, que quiere decir eutanasia, muerte dulce, buena muerte. Me llama la atención pues lo de muerte dulce. En el siglo IV a.C., Aristóteles consideró lícito el abandono de los recién nacidos deformes, y Platón en la República dejar morir a quienes corporalmente no eran sanos. Este pues es un antecedente importante, pues como estos dos filósofos pues tan griegos que se mantienen tan presentes, pues adoptan esta posición. Y la eutanasia como tal, pues la palabra de la eutanasia apareció en el siglo I en un escrito del historiador Cayo Suetonio. Plinio el Viejo, escritor y militar romano, elaboró la lista de las enfermedades a considerar motivo de la eutanasia. Aquí ya tengo un pequeño problema. Doctor, parece en la partecita como de abajo de la presentación para que le aparezcan nuevamente los botoncitos con los que puede ir pasando. O mire a ver si con el enter le puede pasar. Le da un enter al teclado y perfectamente puede pasar la... Lo que pasa es que aquí ya se me metió otra cosa, qué pena. Voy a quitar esto, pues. No le funcionó con el enter. No le No, cambió. ni con avanzar página tampoco. ¿Quiere que la pongamos desde acá? Pues va a tocar, Bueno, porque entonces... aquí ya me surgió un problema. Bueno, entonces les pido el favor de que me esperen un segundito, yo bajo, yo voy y busco la presentación del doctor que acá está. Bueno, no, ya aquí encontré la forma de hacerlo. Averroes en el siglo XII, que es médico y filósofo, defendió la eutanasia entre los musulmanes, y también la defendió entre los judíos y los cristianos, en los que no tenía cabida. Entonces esto fue en el siglo XII. En 1516, Tomás Moro, el santo, subrayo esto, se refirió a la eutanasia en Utopía, su obra cumbre sobre un estado ideal. Los habitantes de su imaginaria isla aplicaban la eutanasia a los enfermos incurables, y el autor la consideró un acto de sabiduría religioso y santo. La historia de Tomás Moro es pues de Santo Tomás Moro. Es que Santo Tomás Moro fue inclusive pues estuvo muy al lado de Enrique VIII, y era inclusive canciller de Enrique VIII. Pero Enrique VIII, pues como se sabe en la historia, Enrique VIII, que quería separarse y divorciarse de Catalina de Aragón,
porque que solamente había tenido una hija mujer con ella y quería tener un hijo hombre. Entonces se divorció y iba pues a casarse de nuevo. Y, pero Enrique VIII entonces lo condenó y lo mandó pues a la Torre de Londres, y entonces ahí inclusive pues ya ese hecho terminó en que fue decapitado. Entonces dijo pues Santo Tomás Moro: muero siendo el buen servio del rey, pero primero de Dios. La imagen que aparece ahí es la imagen de la isla Utopía, como les decía, una isla, y que aparece pues en la primera edición del libro Utopía, pues que es tan famoso. Francis Bacon, el famoso filósofo, consideró como función del médico aliviar el sufrimiento, incluyendo en ella no solo la curación, sino la muerte. Esto es importante porque el sufrimiento, entonces ahora pues recientemente, más adelante veremos cómo se ha vuelto una cosa importante dentro de las personas que piden eutanasia. Y esto pues es una cosa hasta dramática y terrible. En culturas precolombinas, hierbas, humo y estricnina ayudaron al buen morir de los enfermos, buen morir. Luego el despenador, que así se llamaba, quitaba el sufrimiento a desahuciados, rompiéndole las vértebras cervicales, causándole la muerte. ¿Sí? Causándole la muerte. En 1948, la Convención de Ginebra, pues estamos viendo pues como la evolución histórica, redactó un juramento que tradujo el hipocrático, comillas, tendré absoluto respeto por la vida. Y la Asociación Médica Mundial lo tradujo como velar por el máximo respeto por la vida humana. Velar con el máximo respeto por la vida humana. Vemos entonces ahí que aparece este hecho del máximo respeto por la vida humana, que es lo que pues se va a ver que ha sido pues como en una parte importante lo que pues nos ha llevado pues a que la eutanasia sea declarada pues legal y éticamente pues también digamos válida. Holanda, pues en 2001, como ya pues más o menos se sabe, fue el primer país que la legalizó en el mundo. Y aquí pues hay dos cosas importantes que son pues relativamente recientes en términos históricos. Es Jacob Kevorkian, que se llamaba Doctor Muerte, un médico estadounidense que practicaba eutanasias y terminó en la cárcel. Más de un centenar de eutanasias asistió desde 1990 en enfermos que no siempre eran enfermos terminales, como veremos ahora pues en un caso reciente aquí. Y Gustavo Quintana, que también pues se deben conocer algunos o haber conocido, que también se llamó Doctor Muerte en Colombia desde 1980. Practicó más de 400 eutanasias, murió de 84 años y en julio de 2021 de muerte natural. En una entrevista que apareció por allá en el tiempo le preguntaron, bueno, ¿y usted pues autorizaría que le practicaran la eutanasia? Y dijo, no, pues y realmente entonces murió de muerte natural. Esto es, digamos, como un mapa de lo que es la eutanasia en el mundo. En el color azul, azul fuerte, está la eutanasia activa legal, que son los Países Bajos, como se dice, son pues como los pioneros en esto. Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Colombia aparece ahí, España, Nueva Zelanda, y en los estados de Australia Meridional, Australia Occidental,
Queensland, Tasmania, que son chinos, y Victoria, perdón, que son africanos. Y también pues ahí faltan algunos estados de Estados Unidos, empezando pues por California, conocido por su liberalidad. En el color azul claro está lo que se llama la eutanasia pasiva legal, que es el rechazo de tratamientos y el retiro de soporte vital, que es lo que es la eutanasia pasiva. Y en el color blanco, eutanasia activa ilegal, y la eutanasia pasiva no está regulada. Y en el rojo, toda forma de eutanasia es ilegal. Como se ve, pues la Unión Soviética y países asiáticos. Para empezar, pues lo que voy a tratar ya de bioética, tenía una grabación del padre Vicente Durán, que es un jesuita, que es filósofo, es profesor de la Javeriana, muy reconocido, y les explico por qué no nos pudo funcionar la grabación, que eran solamente 8 minuticos. Y en esa charla, que es una charla reciente en la que hablaba de voto ético, introduce una categoría muy interesante que es el pluralismo ético. Y él dice que es que en cada caso y en cada situación de este tipo de cosas hay que pensar en que no todas las personas nos vamos, digamos, con la misma ética, sino que hay otras éticas que son también válidas. Y él lo dice muy claramente. En estos casos que ha habido en Colombia, pues como es la despenalización del aborto hasta las 24 semanas, y en el caso de la eutanasia, también entonces tenemos que ver y, digamos, discutir o analizar eso también con las personas pues que piensan distinto, y que piensan distinto pues con relación a la posición de la iglesia. Esa misma posición la tiene el jesuita Carlos Noboa, que ustedes de pronto pueden haber visto, aparece en televisión, que es un experto pues en ética, también es teólogo. Y él, la última vez que apareció y fue con relación al aborto, pues lo que yo vi, él decía, es que yo hablo como digamos, doctor en ética, y otra cosa es la concepción religiosa. Y ahí, pues, como doctor en ética, daba las razones, pues, como para que el aborto fuera entendible. Doctor, déjeme intervenir acá. Aquí era donde teníamos la intervención, el audio que el padre les, perdón, que el doctor Hernán dice. Quienes estén interesados en tenerlo, solamente son 7 minuticos, es bien interesante. Les agradezco que me dejen sus correos electrónicos y yo con mucho gusto, apenas terminemos pues la presentación, se los estoy enviando. Adelante, doctor. Gracias. Bueno, entonces vamos al campo de la bioética. Esta es una definición, del Hastings Center en 1969. El Hastings Center es uno de los grupos de bioética más importantes y reconocido, es de Estados Unidos, pero reconocido más allá de Estados Unidos, pues en el mundo. Y pues ahora vemos que tiene pues planteamientos muy interesantes. El Hastings Center entonces define la bioética como que es el estudio interdisciplinario de las cuestiones éticas que surgen en las ciencias de la vida, la atención de la salud y la política sanitaria y científica. Aunque tiene raíces que se remontan a décadas o generaciones anteriores, se cree ampliamente que la bioética moderna surgió a fines de la década de 1960. Desde entonces ha ayudado a transformar la práctica de la medicina. En esto, pues, que la bioética ha ayudado a transformar la práctica de la medicina, pues es evidente, y prácticamente, pues, todos los bioeticistas lo ven así.
Y esta es una definición de la filósofa Victoria Camps Cervera, que todavía pues nació en 1941, todavía está viva. Y una cosa importante de Victoria Camps, que es consejera permanente del Consejo de Estado y además fue senadora en España. Yo le doy pues particularmente mucho crédito a Victoria Camps, obviamente pues también sigo otros bioeticistas y filósofos, porque Victoria Camps pues ha actuado mucho en la vida pública. Y yo digo, pues, en mis clases, y esto algunos bioeticistas lo discuten, que la bioética está muy directamente relacionada con la ética civil y me parece que es la mejor forma de entenderla. Entonces dice Victoria Camps que la bioética es básicamente un proceso y un descubrimiento. Un proceso por el que intentamos hacer reales los derechos humanos, lo pongo en negrilla, y esa moralidad común que es nuestro subsuelo, aunque no siempre sepamos verbalizarlo. Y un proceso por el que tratamos de ir definiendo qué significa no ya vivir, sino una vida de calidad. Ahí introduce pues este término pues que se ha vuelto pues, se ha vuelto no, y ha sido discutible y más discutible ahora con relación pues a la eutanasia e inclusive pues al aborto. Precisamente el gran problema de la bioética es tratar de rebasar las fronteras de lo que podemos llamar, si esto es posible, la vida biológica, para descubrir que no solo importa vivir, sino también qué clase de vida podemos vivir. Ahí, pues, sin decirlo, introduce el término, pues, de la vida digna, que como veremos más adelante, está, pues, digamos, en la definición de la Corte Constitucional sobre la eutanasia, inclusive también sobre el aborto. Y este es un planteamiento de otro bioeticista muy famoso, que es un médico, filósofo, historiador, que se llama Diego Gracia, español, que Diego Gracia prácticamente fue uno de los pioneros de la bioética en Hispanoamérica, un tipo pues bastante valioso, ha venido a Colombia algunas veces. Y dice Diego Gracia, sería un error reducir el ámbito de la bioética al de la ética médica o convertirla en mera deontología profesional. Se trata, a mi parecer, de mucho más de la ética civil propia de las sociedades occidentales en estas tortuosas postrimerías del segundo milenio. Esa es una posición que ahora se ha vuelto muy relevante y más a partir de la pandemia, como ya veremos enseguida. Y es esto, a esto iba, que la bioética pues ha sido generalmente muy vista a partir de la relación médico-paciente. Pero pues los analistas de esto y los que quieren ver una visión más amplia de la bioética dicen, no, es que la bioética debe abarcar cosas más allá de eso, porque entonces nos quedamos, como decía anteriormente, en la ética médica y resulta que la bioética va más allá. Entonces esto es cómo la salud pública, que ahora en la pandemia se volvió pues muy relevante esa ética de la salud pública, pues ustedes recuerdan pues como todo el dilema que había entre personas que podían entrar pues a las unidades de cuidados intensivos, otras que no alcanzaban. Entonces ahí se decía, se debía pues aplicar más lo de la ética de la salud pública que la misma bioética. Entonces dicen, el terreno de la salud pública induce a pensar en términos biológicos más que en términos sociales, la bioética, en prácticas individuales más que de organizaciones, en problemas de vida y muerte más de justicia y democracia. Esto es importante porque, digamos, bioeticistas dicen mucho. Lo que pasa es que la bioética se ha regido mucho por los dos principios de la ética médica, que son beneficencia y no maleficencia. Y han dejado un poquito de ladito los otros dos principios que ahora
pues se han vuelto muy relevantes, que es la autonomía y la justicia. Y la ética de salud pública entonces se sitúa en ese terreno. En la ética en salud pública priman el bien común, la equidad, la solidaridad, la reciprocidad y el bienestar de la población. No quiere decir que ciertos valores más individuales como autonomía, privacidad, derechos y libertades individuales no son también consideraciones éticas muy importantes. Y volvemos a lo del Hastings Center. El Hastings Center tuvo pues digamos un avance muy importante en los fines de la medicina, que como se sabe pues los fines de la medicina tradicionales era pues evitar la muerte. Inclusive ahora pues algún médico o presidente de una asociación colombiana médica importante decía, no, es que nosotros cómo podemos pensar en la eutanasia si nosotros, la función de nosotros es evitar la muerte. Pero entonces el Hastings Center y otros pues han dicho, no, es que la medicina también fines más allá de ese que es muy importante. Entonces, ¿cuáles son los fines que propone el Hastings Center? Prevención de la enfermedad y las lesiones, promoción y mantenimiento de la salud, que es clásico, pues, el alivio del dolor y el sufrimiento causado por la enfermedad, la asistencia y curación de los enfermos y el cuidado de los que no pueden ser curados, la evitación de la muerte prematura y velar por una muerte en paz. Ese cuarto punto es el que pues ahora está, digamos, en medio de debate o deliberación, que es mejor término. Y seguimos con el Hastings Center. Los fines de la medicina a finales del siglo XX deben ser algo más que la curación de la enfermedad y el alargamiento de la vida. Aquí explican pues, han de poner un énfasis especial en aspectos como la prevención de las enfermedades, la paliación del dolor y el sufrimiento. Han de situar al mismo nivel el curar, el cuidar y advertir contra la tentación de prolongar la vida indefinidamente, porque el poder de la medicina no es absoluto. Esta última frase, pues, del poder de la medicina no es absoluto, es, digamos, un cuestionamiento a lo que ha sido el paternalismo médico, que así nos hemos movido durante mucho tiempo. Es decir, que hay que hacer lo que diga el médico, sin consultar con el paciente. Así ha sido, pues. Ahora, y digo yo en términos históricos, recientemente apareció el informado. Diego Gracia dice, por ejemplo, sí, claro, es que antes éramos muy cómodos los médicos, nos enseñamos a eso. Ahora tenemos que consultar con el paciente, inclusive pues deliberar con el paciente sobre lo que él va a hacer y entonces él lo autoriza o no lo autoriza. Y entonces este es un planteamiento de David Callahan, que es pues el fundador del Hastings Center, que aparece pues en el New England Journal of Medicine, que es una de las revistas pues como se conoce de las médicas más importantes del mundo. Dice entonces David Callahan, dos son por tanto los objetivos de la medicina en el siglo XXI, ambos de la misma categoría de importancia: prevenir y tratar de vencer las enfermedades y conseguir que los pacientes mueran en paz. Vuelve pues como a insistir en eso. Volvemos a Victoria Camps, un planteamiento de ella en el 2006. Entonces Victoria Camps plantea que se despenalice la eutanasia o el suicidio asistido. Bioeticistas españoles, pues algunos no hacen diferencia mucha diferencia entre la eutanasia o el suicidio asistido para personas que padecen enfermedades incurables o gravemente invalidantes, aquejadas de un sufrimiento que viven como insoportable, siempre a solicitud del enfermo y una vez acreditado que conserva la capacidad para tomar decisiones y que de forma libre y reiterada pide la muerte.
Ahí pues venimos a un punto muy importante, que es que la decisión del paciente debe ser en términos pues digamos claros, debe ser una decisión válida de acuerdo a sus condiciones mentales, a sus condiciones, como dicen, de autonomía, si es una persona autónoma, y si es una persona, también insiste mucho, pues que toma esa decisión con responsabilidad. El término responsabilidad, entre otras cosas, Victoria Camps, que ahora a partir de la pandemia se ha vuelto tan importante, Victoria Camps dice que en la filosofía la responsabilidad no estaba pues como muy presente hace un tiempo y que ahora afortunadamente pues ha recobrado pues como su importancia. Victoria Camps también insiste entonces que hay un derecho a la libertad y que en ese derecho entonces incluye también la decisión sobre morir. Recordemos que la libertad es uno de los principios morales más importantes. O sea, alguno decía, algún filósofo decía bueno, dice que es que no ha habido una evolución moral, y muchos dicen eso, pues como en la moral en el mundo, porque pues digamos pues tradicionalmente somos aferrados pues a lo mismo, pero este autor decía, es que la evolución moral sí ha sido mucha, porque ha evolucionado mucho la libertad. Y obviamente pues eso es completamente entendible pues a partir de cómo superamos la esclavitud y tantas otras cosas. Una libertad que, por supuesto, debe poder argumentar por qué se desea la muerte y se renuncia a seguir viviendo. La regulación de la eutanasia procura que la libertad individual sea razonada. Este es entonces un planteamiento de Hans Quinn. Hans Quinn, pues como se ve ahí, murió en el 2021 y fue un sacerdote católico, teólogo y escritor suizo. Y de 1995 a 2013 fue el presidente de la Fundación por una Ética Mundial. Entre otras cosas, Hans Quinn tiene ese libro de ética mundial que es muy consultado pues, y muy valioso. Hans Quinn entonces fue, yo no sé cómo se llama eso en términos eclesiásticos, pero lo obligaron a que no, pues eso fue el Papa Juan Pablo II, que no podía seguir dando clases de teología. Sin embargo, él murió, lo último, como sacerdote católico. Entre otras cosas, el Papa Francisco, al momento de su muerte, fue pues, supremamente amable con él y le dijo que había sido muy valiosa su intervención pues, en todo lo que es el catolicismo y la teología. Entonces dice Hans Quinn, un tránsito feliz a la muerte está fundado en el respeto profundo hacia la vida infinitamente valiosa de toda persona. Si todos tenemos una responsabilidad en nuestra vida, ¿por qué habría que cesar esa responsabilidad en su última fase? Es una cosa que Hans Quinn deja como pregunta. Y Victoria Camps, comentando esto, dice, Quinn piensa que el valor de la vida y la dignidad atribuida a la vida humana pueden hacer de la eutanasia una decisión responsable. Insiste, y con toda razón, en la responsabilidad. En ciertas condiciones, quizás más responsable aún que la no decisión. Y anota Victoria Camps, una frase que puede ser polémica, pero que es interesante, pues yo con algunos sacerdotes la he discutido, pues y le he hablado. Hay muchas formas de ser creyente. Este es el planteamiento de Adela Cortina, la famosa pues filósofa española que nos ha visitado muchas veces en Medellín. Una de sus últimas visitas fue una conferencia en EAFID, en la cual dijo una cosa que se me quedó grabada. Siempre pensamos es en el bienestar. Y Adela Cortina decía, ¿por qué no pensamos también en el bien ser? Es decir, nosotros busquemos siempre ser
mejores y siempre ser mejores, buenas personas. Entonces dice, a ver la cortina, ayudar a morir en paz exige evitar el encarnizamiento terapéutico, proporcionar cuidados paliativos que alivien el dolor, permitir que la familia acompañe al enfermo, facilitarle ayuda para preparar su muerte, tratarle con respeto y afecto. Es muy importante eso, pues, y muchos bioeticistas españoles, Adela Cortina es una persona católica y muchos bioeticistas españoles, no necesariamente católicos, insisten en eso, pues, en proporcionar cuidados paliativos, entre otras cosas, pues, la posición de la Iglesia es muy en ese sentido, que siempre hay que tener cuidados paliativos, pues, antes de que la persona muera, pues no necesariamente por eutanasia, pero así debe ser. Y entonces eso lo señala pues muy claro de la cortina, y evitar el encarnizamiento terapéutico. Yo creo que el encarnizamiento terapéutico, que anteriormente sí se veía más, ahora pues yo creo que no. Mire, encarnizamiento terapéutico pues como ustedes deben saber es hasta lo último, hacer lo último por mantener viva la persona a pesar de que ya su pronóstico médico pues no vea mucha expectativa de vida. Y entonces Adela Cortina también dijo esta cosa bien interesante en otra parte, y ese es el título de un artículo de ella, la eutanasia con morir o convivir. Me parece un término bien bonito, que así como convivimos y ayudamos a convivir, también nosotros tenemos que pensar en conmorir. Y eso fue en un artículo y una conferencia en la Asociación de Profesionales Sanitarios Cristianos. Y volvemos a Diego Gracia, que dice, las personas que piden la eutanasia me merecen el máximo respeto siempre y cuando hayan tenido todos los medios para evitar el sufrimiento. Vuelve a eso. Porque en cuidados paliativos se suele decir, y tienen bastante razón, que cuando una persona que sufre dice que quiere morir, lo que está diciendo es que quiere vivir de otra manera. Bien interesante eso y real y cierto. Pero es cierto que hay personas que cuando hayan agotado todos los procedimientos siguen diciendo que quieren morir, muchas veces por motivos morales o por no ser una carga para los demás. Eso me parece muy respetable, dice Diego Gracia. Y entonces dice, en eso que dice de no ser una carga para los demás, ahí entra un poquito en lo que es la ética del cuidado, que entre otras cosas pues en la pandemia figuró mucho afortunadamente, que es como eso de que nosotros debemos cuidar a los otros y cuidarnos nosotros mismos. Entre otras cosas, es bueno recordar que la ética del cuidado es de origen feminista. Carol Gilligan tal vez fue la persona, una filósofa que empezó con esta idea y pues valiosísima pues, porque entonces el planteamiento de las mujeres era, pero entonces pues nosotros somos las únicas que estamos pues como por mandato obligadas al cuidado, y entonces los hombres qué y las otras personas qué. Y este pues, es un filósofo australiano, que entre otras cosas, pues sus tesis son muy debatidas y que actualmente es profesor de la Universidad de Princeton. Y dice Peter Singer, las validades, entre otras cosas, Peter Singer es más conocido por su defensa de los animales, inclusive él dice pues que los animales tienen derechos también, algo que es pues discutible. Y el texto de él más importante se llama Animalia, que es todo el texto en ese sentido, la defensa de los animales. Yo digo que Peter Singer sí ha influido mucho porque uno ve el cambio que ha habido pues en la cultura, en el cuidado de los animales y el respeto, entre comillas, por los animales. Entonces dice, la validez de las razones que abogan por la eutanasia voluntaria residen en esta combinación del respeto por las preferencias o por la autonomía de quienes se deciden por la eutanasia, con la base claramente racional
vuelve sobre eso, de la decisión misma. El hecho de que un ser sea humano, Peter Singer insiste mucho en eso, Homo sapiens, que dice pues que ese es como el especismo, nosotros somos de la misma especie de los animales, pero están pues como Homo sapiens, no es pertinente para el mal que supone acabar con su vida. La diferencia viene dada más bien por características tales como la racionalidad, la autonomía y la conciencia de uno mismo. Y Peter Singer entonces también dice, no seremos capaces de abordar convenientemente temas básicos como la muerte, el aborto, la eutanasia o los derechos de los animales hasta que no nos olvidemos de la vieja moral y construyamos una nueva fundamentada en la compasión y el sentido común. La compasión es otro término que se ha valorizado mucho y bien bueno a partir de la pandemia, porque entonces ahí se insistió mucho en la empatía y en la empatía como compasión. Este es un bioeticista pues muy famoso, muy reconocido, que se llama Hugo Tristán Engelhardt, que murió en el 2018, y este es su libro pues esencial que se llama Los Fundamentos de la Bioética. Y entonces de este libro se dice, es un libro que tiene dos ediciones, 1986 y 1995, escrito por un médico de carrera, filósofo de profesión y teólogo por vocación. Como pues, se deduce de ahí, Hugo Engelhardt es una persona católica. Fue católica de la Iglesia Católica Romana hasta 1991 y en ese año pasó a la Iglesia Ortodoxa rusa. Entonces, la propuesta de Engelhardt se basa en el principio de permiso, como que no todo el mundo vive en en el mismo sistema de valores. La única cosa que compartiremos entre todos es que otros puedan vivir su sistema de valores. Y este es un término bien interesante de Engelhardt, que llama extraños morales, personas que no comparten los mismos contenidos éticos. Lo que les decía del padre Vicente Durán, el jesuita, está muy en esta línea, el pluralismo ético. Muchos dicen que eso es relativismo moral, pero ahí pues el padre Vicente Durán explica muy bien, es que la ética, como decía, es una reflexión sobre la moral y es con la que tenemos que vivir con los otros más directamente que la moral. Pero es decir, ambas son importantes. Ahí recuerdo un planteamiento de la destacada filósofa que fue mi maestra por una amistad que tuvimos durante 25 años, Beatriz Restrepo, decía, la moral nos da raíces, está ahí pues en la esencia, y la ética nos da alas. ¿Por qué? Porque la ética tenemos que vivir constantemente mirándola a través de la realidad y de las cosas que se van dando en la cultura. Entonces sigue Engelhardt, no podemos intervenir contra cualquier acción si ésta tiene el permiso de las personas que estarán afectadas por ella. Aunque a mí me parezca una acción incorrecta desde mi sistema ética, así por ejemplo ni el suicidio ni la eutanasia violan el principio de permiso. Él insiste en eso, que lo importante, digamos, en la relación con los otros es el permiso que uno da, pues, para que el otro, por ejemplo, pues en el caso de una persona que no quiere hacer la eutanasia, autorice eso o no. Pues como se ha planteado ahora, bueno, es que entonces todos los médicos tienen que hacer eutanasia y aborto y le irán a hacer, pues porque también han dicho eso, entonces los médicos, no, realmente no, ahí existe la objeción de conciencia.
Lo que entonces discuten es que existe también la objeción de conciencia de las instituciones y por ejemplo de las instituciones católicas. Entonces dicen, no señor, es que las instituciones no tienen conciencia, los que tienen conciencia son las personas. Y entonces dice Engelhardt, solo son personas los agentes que son capaces de dar permiso. Por tanto, solo los seres racionales autorreflexivos son personas. Las virtudes que tiene que tener el paciente y el médico dentro de una sociedad laica y pluralista son la tolerancia, la liberalidad y la prudencia. A mí me gusta aclarar ese término prudencia, porque prudencia, en muchos casos se dice, bueno, yo me quedo callado por prudencia. No, resulta que el verdadero sentido de la prudencia es hacer y decir lo justo en el momento justo. Es distinto pues eso, porque lo otro sería pues como retirarse de la cosa y eso pues no es función, digamos, en términos de ética civil de un ciudadano activo. Bueno, ya terminamos esa parte y esto ya es el final. Una revisión de la eutanasia en Colombia de 1997 hasta hoy, dice que eso es autoría mía. No, no es autoría mía, es autoría de mi hija que muy generosamente, pero pues se le fue la mano, es la abogada, mi hija Clara María, que es profesora del CES, es abogada de AFID, es profesora del CES, y en el CES damos clases conjuntamente en la maestría de bioética. Conjuntamente, es decir, los dos juntos vamos a las clases y deliberamos ahí con los estudiantes. Entonces se hace como un recorrido de lo que ha sido legalmente la eutanasia. En 1997 la Corte Constitucional les pide la sentencia C-239 y en ella se despenaliza el homicidio por una causal de justificación, cuál es la piedad, que es lo que se llamaba pues homicidio por piedad. El tipo penal se denominaba homicidio pietístico o eugenésico, es decir, por mantener la genética, la raza de las personas. Nada tan cruel como prolongar la vida para subsistir en medio de padecimientos oprobiosos en nombre de creencias ajenas, dice pues esa sentencia. Así una inmensa mayoría de la población las estime intangibles, porque precisamente la filosofía que informa la Carta Constitucional se cifra en su propósito de erradicar la crueldad. Desde una perspectiva pluralista, no puede afirmarse el deber absoluto de vivir. Quien vive como obligatoria una conducta en función de sus creencias religiosas o morales no puede pretender que ella se haga coercitivamente exigible a todos, solo que a él se le permita vivir su vida moral plena y actuar en función de ella sin interferencias. Me parece que ahí hay una buena relación entre los planteamientos anteriores que he revisado y esta sentencia de la Corte Constitucional. Y entonces los requisitos pues, que se señalan para que opere la piedad. Y entonces los principios que sustentan esa sentencia son la solidaridad, la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad. Y ahí aparece pues Carlos Gaviria, que fue el que trabajó tanto ese tema. Debe tratarse de un enfermo terminal con dos condiciones, alto sufrimiento y dolor y un diagnóstico médico claro. Y de acuerdo con la sentencia, el médico no está eximido de la investigación penal y debe probar, pues cuando se hablaba de homicidio por piedad, que actuó bajo la causal de justificación. Esta es una resolución del Ministerio de Salud, y hablando pues de la eutanasia. Para que pueda hablarse de eutanasia debe tratarse de un enfermo terminal, quien por voluntad libre y autónoma manifieste o deje su voluntad anticipada de su deseo de morir.
El procedimiento debe hacerlo un médico y antes de la práctica de una eutanasia debe ofrecerse al paciente la alternativa de cuidados paliativos, insiste en eso, para que éste pueda tomar una decisión informada y consciente. Si el médico se niega a la práctica de la eutanasia, volvemos a la objeción de conciencia, la EPS debe conseguir otro profesional que la practique. En este caso es entendible, pues se trata de un derecho fundamental. En esta resolución no se menciona la piedad, pues ya se entiende la eutanasia como un verdadero derecho fundamental. Derecho fundamental, ¿por qué? Porque se refiere a la vida digna. Esta es una resolución del 2015 del Ministerio de Salud. Bueno, no, esto es repetido. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para la eutanasia? Es un enfermo terminal, se define como aquel que sufre una patología grave diagnosticada por un médico experto que comprende enfermedad terminal o enfermedad con grave sufrimiento. Esto se devolvió. Hablando pues de la anterior, la sentencia se examina en la ley 599 de 2000, el actual Código Penal, y la Corte Constitucional señala que no es posible entender la piedad como causal de justificación. La eutanasia es parte de un derecho fundamental a la muerte digna ligado al derecho a la vida. Y por último, entonces, está la sentencia más reciente, que es del 2022, y a propósito pues de la famosa eutanasia de esta persona en Bello, pues la que figuró tanto en los medios de comunicación, etcétera. Entonces se dice en esa sentencia que entonces esto es debido a alto sufrimiento y dolor de quien padezca una enfermedad o enfermedad grave incurable. La Corte Constitucional despenaliza el tipo penal de suicidio asistido teniendo en cuenta las resoluciones de la eutanasia con estos requisitos. En esta sentencia se examina el artículo 107 de la ley 599 de 2000, actual Código Penal, en donde está tipificado como delito el suicidio asistido. Tratándose de un suicidio, el procedimiento es practicado por el mismo paciente con el apoyo del médico que le facilita los medicamentos. La sentencia no se encuentra publicada. No, la que se publicó ayer o antier fue tal vez la del aborto, pero esta pues todavía, hasta donde entiendo, no está publicada. Y quiero terminar con esta frase de, como ya les decía, pues mi maestra en ética y bioética siempre recordada, que me parece que es supremamente clara en esto de lo que estamos hablando. Vivir éticamente no es cumplir con unas obligaciones, ni aplicar un marco normativo, ni ser fiel a la ley, sino estar pendiente del sufrimiento del otro, tener algo infinitamente pendiente con él o con ella. Beatriz Restrepo Gallego. Bueno, muchas gracias. Entonces podemos pasar a las preguntas que nos lea Clara Marcela. Doctor, muchas gracias por esta presentación y por cómo se nota de todo el estudio que esta temática le ha costado a usted. Pues hemos visto los aportes que nos ha hecho de los distintos filósofos. En este momento, entonces, invito a quienes nos acompañan a que nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas o sus aportes para el doctor Hernán, para que hagamos más interesante esta charla. Mientras se animan a escribirnos, quiero decirles que a todas las personas que nos dejaron sus correos, quiero leerlas. Voy a empezar desde la última persona. Este será quién. Sinovaenergy@gmail, le mandamos el archivo con la intervención del padre Vicente Durán, a Beatriz Mesa, Juan Fernando Mira, Dora Jaramillo, Jorge Uribe, María Luisa Uribe, al padre José Roberto Arango. Todos los que nos dejaron su correo electrónico ya deben tener en sus correos
la presentación. Quería preguntarle, doctor Mira, si esta presentación que usted ha hecho esta tarde podemos compartirla. Sí, sí, claro. Sí, Claro que que sí, hay sí. alguien que está interesado en tenerla, pero quería primero pues contar con su autorización. Sí, 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 claro. Yo digo que todas estas cosas son para discutirlas públicamente. En ese sentido, pues yo soy hasta muy transparente, a veces demasiado. Ah, bueno, doctor, muchísimas gracias. Veo que está como muy callada nuestra audiencia esta tarde porque no hay ningún comentario hasta el momento. Quisiera saber si hay alguna persona que quiera hacer algún aporte, quiera preguntar algo, reforzar algún concepto que el doctor haya dicho esta tarde. O inclusive que si lo puede hacer, pues con el micrófono. También podemos, vea, me llama la atención que en este momento hay todavía 2 personas ingresando a la, a la charla. Yo tuve la oportunidad de conocer también a la doctora Beatriz. Ella también estuvo muy vinculada con el Centro Fe y Cultura, ¿cierto? De la mano del padre Horacio Arango. Claro, claro, claro. Ajá, una Y gran persona y una... Podríamos quitar la presentación y para poder ver el mosaico de los participantes, ya que vamos Claro a que sí, conversar. claro que sí. Doctor, usted me ayuda, por favor. Ah, bueno, yo voy a... dejar de compartir pantalla. Sí, sí. Exactamente. Bueno, entonces ahí está. Bueno, padre, buenas tardes, ¿qué tal? Ya nos habíamos saludado aquí Sí. internamente. Buenas tardes. Así que adelante si quiere hacer su intervención. No, yo quería agradecerle a Hernán esta buenísima intervención. Desde el punto de vista histórico me pareció valiosísimo también. Desde el punto de vista también más filosófico y de citas de muchos de quienes han trabajado este asunto de la eutanasia. Pues ustedes saben que yo trabajo con la Congregación Mariana y muy particularmente pues también con la Clínica Cardiovid, ¿no? Y ahí se nos han presentado algunos casos que no hemos tenido que, dijéramos, ni podemos ni debemos llevarlos a cabo, sino que se han solucionado de otra forma. Sin embargo, en este momento, y pasando un poco a lo legal, en este momento tengo entendido que es obligación para la IPS realizar la eutanasia si algún paciente de la IPS se lo pide. Eso es así, ¿cierto, Hernán? Como la respuesta es sí y no, porque yo entiendo, pues, hablando con mi hija, pues, comentando con mi hija, sí es realmente obligación. Y en eso vemos el antecedente de esta señora Marta Sepúlveda, que entre otras cosas, pues, es una eutanasia, yo digo, de avanzada. Una persona que no estaba en un proceso terminal, sino que decía que es que yo no quiero seguir sufriendo. Entre otras cosas, hay una cosa muy interesante, porque dijo ella, es que yo no quiero que Dios me vea que yo sigo sufriendo. Y pienso pues que ese es un argumento pues, discutible, pero valioso. Yo entiendo que sí, y entiendo que, pues como decía, que las instituciones pues, médicas o de salud no se pueden negar a eso y que cuando haya objeción de conciencia del médico, entonces, como decía ahí, se debe buscar otra institución, otro médico en primer término, u otra institución donde se realice. Sí, eso es algo de la última sentencia sobre la eutanasia, porque no era así. O sea, era posible remitirlo a otra parte, a la EPS, que la EPS lo llevara a otra parte, ahora se obliga. Y entonces nos encontramos con el problema de ya no de la objeción de conciencia personal, sino de la, no podemos decir objeción de conciencia institucional porque eso no existe, pero sí de la imposibilidad de actuar en ese sentido, dadas las opciones
por ejemplo, confesionales de una clínica como la Cardiovid, por ejemplo, ¿cierto? Que no podríamos pasar a hacer la eutanasia ahí. Entonces no sabemos todavía cómo se puede proceder ahí, ¿no? No, yo creo que no, que pues que la Cardiovid no se puede negar a eso, pues, digamos pues en términos pues legales y hasta éticos. Recuerdo muy bien el planteamiento que es del filósofo, que entre otras cosas fue jesuita, el reconocido filósofo, reconocidísimo en Hispanoamérica, Guillermo Hoyos Vázquez, Ajá. que fue el que dijo muy claro en una conferencia precisamente en la cátedra de Héctor Abad que yo dirigía, dijo, no, es que no hay, y eso fue a propósito de que el procurador Ordóñez entonces estaba diciendo eso, que la objeción de conciencia institucional, y Hoyos pues con su tono que siempre era fuerte y preciso dijo, eso no puede ser así, objeción de conciencia institucional no hay y no puede haber. No hay, claro que no. Sí. Perdón, quiere decir, y de acuerdo con esta intervención también del padre José Roberto, el médico puede rehusarse a hacer la eutanasia, perdón, a practicarla, pero la institución no. Sí, pues es así. Es así, ok. Hay alguien que tiene acá perdón, padre, usted quería... No, sí, sigue. Ok, gracias. Hay alguien que me transmite esta inquietud para el doctor. Si la persona no está en terminal, si la persona no está en terminal, está en dolor intenso y en sufrimiento, ¿se puede acudir a la eutanasia? Sí, yo creo que eso es claro. Y es más claro, pues como decía, en el caso de esta eutanasia que se hizo, pues la persona que simplemente decía pues que era por su sufrimiento. Obviamente que tenía una enfermedad incurable, ELA. pero Creo que eso sí, tenía ELA. eso, exactamente. Sí. Doña Marta Sepúlveda. Pero sí, pues de acuerdo a la pregunta, sí se puede hacer, pues, o pedir la eutanasia. Ok, muchas gracias. Quisiera preguntarle a la señora Beatriz Mesa si quiere participar, porque estoy viendo que tiene la mano levantada. Espérate un segundo, apago el computador. Ya. Estaba estudiando eutanasia. Perdón, hay alguien que tiene el micrófono Al loco. prendido. Y me acaban de escribir de Medellín, Mauricio Agudelo. Voy a apagarle el micrófono, qué pena, Dice, porque buenas noches, Diego. ¿Cómo estás? Aló, buenas. Que el hijo no tiene pandemia. Diego. Ya le apagamos el micrófono, qué pena, señor Diego. Beatriz, ¿usted quería participar? Sí, ella ya comenzó. Adelante. ¿No se escucha? Sí, la estamos escuchando. No, es que lo que pasa es que dijeron que no se escucha porque Beatriz no está hablando. No sé. Ah, está escribiendo. Ah, no sé. Bueno, entonces hay alguien también que me está preguntando internamente qué legalidad tiene el documento correspondiente al derecho a morir. Lo que leí yo, pues al final, sí, claro. Inclusive, pues eso, según la Corte Constitucional, evolucionó desde la eutanasia ya llegar, pues, digamos, a autorizar el suicidio asistido. O sea que me parece que la Corte Constitucional es muy amplia en el sentido, pues, de definir, pues, la vida hasta donde llega, de acuerdo, pues, con una decisión, como insistí en toda la revisión de esto, de una decisión autónoma, razonable, informada y obviamente, pues, una decisión consciente en ese sentido. Ahora, tal vez se me pasó decir que ahí existe, pues, en el caso de la eutanasia, un comité, pues, que es un comité legal
que examina el caso, y es un comité legal en que está un médico, un abogado y un psiquiatra. Yo digo que ¿por qué ahí no hay bueno, en otros comités existe pues un experto en bioética, pero ahí no, pero bueno, existe ese comité pues que realmente examina pues la decisión de la persona y digamos autoriza el procedimiento. ¿Cuál es el papel en este caso y en este ejemplo que usted pone del médico, el bioético? ¿Qué aporte puede hacer él a la situación? Lo que pasa es que la bioética por principio es estar en deliberación, y es una deliberación con todas esas personas. Obviamente, pues se entiende que el bioeticista, pongámoslo así, tiene pues una cosa más informada sobre las posiciones de bioética, y en ese sentido pues entra en ese comité. Y además pues para decidir si eso cabe dentro de la bioética. A sus comentarios. Este tema, yo personalmente pienso que tiene mucho de dónde cortar y que tiene mucho que, pues habría muchos aportes que hacerle, pero considero también que ha sido pues muy clara la disertación esta tarde del doctor Hernán, ha sido muy claro y me uno también como al comentario del padre José Roberto, el tema de la historia, de dónde viene todo esto, creo que nos ha hecho una ubicación muy buena. Doctor Hernán, yo no tengo acá más comentarios y pues abrimos el espacio, le dimos la oportunidad a quienes quisieron, pero creo que entonces podemos ir cerrando este encuentro. De verdad que ha sido, pues, en lo personal muy interesante haber escuchado todo este tema y sobre todo todos los aportes de los filósofos y de los médicos que han estudiado tanto este tema, entre ellos usted, así que pues le expreso también mis felicitaciones y mi admiración por esto. Yo quiero darle las gracias a usted, nuevamente a todos los que nos han acompañado y contarles que a los correos electrónicos les estaremos enviando la grabación de esta charla para que la tengan por si desean pues retomarla en algún momento. Y recordarles que ya les enviamos la intervención del padre Durán. Darle las gracias por su compañía, por su asistencia, por haber estado con nosotros esta tarde. No sé si usted quiere decir algo más, doctor. Sí, claro. Muchas gracias pues a ti por todo el apoyo, porque yo, como se dice, soy como medio mocho para estos medios electrónicos. Y muchas gracias pues a Asia por la invitación y a todos los asistentes por su presencia y sus aportes. Bueno, no, muchas gracias. Solamente para decirles que tenemos una invitación para la próxima semana. Va a ser un tema que ha sido muy acogido, el tema de las culturas ha sido también muy acogido en nuestra audiencia. Vamos a trabajar el tema de la religión y la relación que hay entre la religión desde el antiguo Egipto y el cristianismo. Va a ser dictada por un magíster en egiptología, que es ignaciano, Ricardo Uribe Duque. Los estamos invitando y les estaremos haciendo llegar pues previamente la invitación. Doctor Hernán, muchas gracias, un abrazo, dice Dora Jaramillo. No me puedo ir sin manifestarle pues ese mensaje que le deja. A todos ustedes, muchísimas gracias por la compañía, muchas gracias por la presentación, le dice María Luisa Uribe. Muchas gracias entonces a ustedes, que estén muy bien, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Una feliz noche para todos. Doctor, muchas gracias nuevamente. Hasta luego.